Es una alegría poder saludarte con el deseo de que el Dios del cielo te bendiga y te acompañe en este día. Y en este momento te invito para compartir juntos Mensaje Celestial. Y seguimos avanzando en este recorrido por el Evangelio de nuestro amado Jesús, contado por San Marcos. Hemos llegado en esta ocasión al capítulo 3 para meditar en la primera historia de este capítulo que se encuentra en los versículos del 1 al 6. Allí nos dice Marcos que otra vez Jesús entró en la sinagoga y había un hombre allí que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. La escena de esta historia se desarrolla en la sinagoga, en el día de reposo, conforme al mandamiento. El sábado estaban allí congregados y entre ellos estaba Jesús, pero también había una persona con un problema físico. Específicamente se dice allí que tenía seca una mano, inutilizable, inmóvil. Pero también allí en la sinagoga había fariseos que acechaban a Jesús. Lo vigilaban y lo observaban para ver si en día de reposo sanaría a aquel que estaba con esa limitación física y de esa manera tener una razón para poder acusarlo. En los versículos 3 y 4 menciona que Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo a los que estaban allí congregados, específicamente a los fariseos: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Aquí vemos cómo Jesús hace una pregunta de sentido común. Según las normas y las tradiciones farisaicas, ni siquiera se podía sanar en día de reposo. De esta manera vemos cómo una vez más los fariseos enfatizaban sus puntos de vista y tradiciones por encima del verdadero significado que tenía el día de reposo, ya que no había ni en el mandamiento ni en ningún lugar de las escrituras hebreas una restricción a poder ayudar, a poder sanar, a poder ser de bendición a las personas en ese día que Dios apartó cada semana. Las restricciones por parte de Dios están bien explícitas en su santa palabra. Según el mandamiento en Éxodo capítulo 20 del 8 al 11, el Señor menciona allí acerca de no trabajar en su día santo. El trabajo personal, específicamente aquel con el cual nos ganamos el sustento para nuestra vida. También el Señor en Nehemías capítulo 13 nos habla acerca de la restricción en su santo día de las transacciones comerciales. Y el profeta Isaías en el capítulo 58 nos amonesta acerca de no profanar el día del Señor, enfocados en nuestros caminos, en hacer nuestra propia voluntad. Pero en ningún lugar de las Escrituras se menciona de que el día del Señor no pueda ser para bendecir y para beneficiar a otros. Ya Jesús lo había dicho, el sábado fue hecho para beneficio del hombre. Y en este caso Jesús, viendo a alguien limitado, condicionado en una parte de su físico, se dispuso a restaurarlo. Pero antes hizo la pregunta, conociendo los pensamientos y las intenciones de los fariseos: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? En esta pregunta quería llevarlos a razonar con qué propósito fue dado el día de reposo. También con esta pregunta los estaba confrontando, porque al decir ¿es lícito hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?, claramente se estaba refiriendo a ellos, porque en el mismo día de reposo que ellos pretendían defender conforme a sus tradiciones, en ese mismo día ellos estaban pensando en destruir a Jesús, en acusarlo, en tener una razón para poder sacarlo del medio. También los confrontó en su hipocresía, ya que Mateo específicamente, refiriéndose a esta historia, nos dice que Jesús también les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Sin dudas que ellos salvarían la oveja para no tener una pérdida económica.
pero por otro lado cerraban sus corazones para ayudar a las personas, para ver vidas transformadas por el poder de Dios. Sigue diciendo Marcos en este capítulo 3, versos 5 y 6. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. De esta manera vemos nuevamente a Jesús despojando al mandamiento y al día de reposo de las tradiciones y de las leyes humanas de los fariseos que habían hecho del día de reposo una carga, y por otro lado revalida este día como un día para bendecir, como un día para restaurar, para apartarnos, sí, de nuestro trabajo cotidiano, con el propósito de tener un día en especial manera al servicio del Señor. Un día de adoración, un día de restauración para aquellos menos favorecidos. Como ya hemos dicho, Jesús revalida el mandamiento, el día de reposo, a su propósito original con la declaración que encontramos en el Evangelio de Mateo en relación a esta historia. Allí Jesús dice, capítulo 12, verso 12, por consiguiente es lícito, es legal hacer el bien en los días de reposo.